Bienvenidos a la Guarida del Zorro, yo soy Rubén Chisbert y hoy es 31 de enero de 2020, un día que permanecerá en nuestra memoria, que yo creo que deberíamos ya empezar a celebrar de cara al futuro y que toda persona que viva en Europa y que sea amante de la libertad y de la democracia debería junto conmigo celebrar hoy. En este vídeo voy a explicar por qué, pero no sin antes, como digo, celebrarlo con un whisky hecho en Reino Unido, en este caso Escocia. Va por los ingleses, va por el Brexit y va por todos vosotros. Dentro intro. Hoy Reino Unido sale de la Unión Europea y, como digo, para mí es una lección al mundo y una lección más de Inglaterra a la Europa continental, ya no solamente desde las luchas con Napoleón, en la lucha contra el fascismo, contra Hitler. Inglaterra siempre ha antepuesto su carácter nacional y sus intereses nacionales a un posible beneficio económico político, vendiendo o subordinándose a tercero. Y eso es lo que una vez más hoy Inglaterra vuelve a demostrar al mundo. Yo no puedo más que postrarme ante esta nación y esta comunidad inglesa, en la cual además muchos familiares, bueno, la gran mayoría de los familiares de mi edad han tenido que emigrar durante un periodo para poder encontrar trabajo y han conocido muy bien, y a la cual además estoy muy agradecida por haberles acogido, y aunque a partir de ahora vaya a ser más complicado, es una cosa que entiendo, es una cosa que aplaudo y además es una cosa que considero necesaria para Inglaterra, para Europa, que no la Unión Europea, y sobre todo para España. Y voy a explicar por qué. ¿Cuál es el gran problema de la Unión Europea? No voy a extenderme mucho porque no soy economista, pero sí que voy a hablar políticamente del fracaso de la Unión Europea, del principio del fin que espero que termine con esta Unión Europea, que no ha hecho más que convertir a los países de Europa en satélites de Alemania. Es muy probable que ninguno conozca la reconversión industrial, me refiero a la gente de mi edad y más jóvenes, la famosa reconversión industrial de Felipe González, ni la entrada en la eurozona de Aznar. Pero estas dos decisiones son las causantes de que hoy España haya pasado de ser una de las principales potencias mundiales me refiero económicamente. España nunca en el siglo XX ha sido una potencia mundial, pero a ser un país sostenible económicamente, a ser hoy en día un país insostenible y que va camino a la quiebra. Y esto lo voy a explicar en este vídeo. Lo primero que cabe destacar, y esto es una cosa que debería decirse constantemente, es que la Unión Europea no significa para nada lo mismo que Europa. Esto es una cosa que los políticos españoles, por sus intereses personales, y los medios de comunicación españolas se empeñan en recalcar y en decirnos que el proyecto de la Unión Europea es un proyecto europeísta, que tiene que ver con Europa, con ser europeo, etcétera, etcétera. Europa es una comunidad de diferentes naciones en un territorio geográfico concreto que se da por las circunstancias históricas y que no tiene nada que ver con la Unión Europea, porque la Unión Europea es una unión política a raíz de una unión económica, y por eso el fracaso político de la Unión Europea ha sido la causa del fracaso económico, no al revés. Y eso es lo que voy a explicar a continuación. Es decir, no hay que confundir bajo ningún concepto Unión Europea, que es un régimen económico y político que se ha generado para estructurar unos intereses en Europa por los cuales se ha producido el Brexit. Si yo fuera inglés estaría a favor del Brexit, porque se ha demostrado en el tiempo que son unos intereses que sirven en exclusiva a un país, en este caso Alemania, y por lo tanto yo no voy a participar de algo con mi PIB, con mi producción, subordinándola a los intereses de una nación extranjera, ¿verdad que sí? Esto es algo que todo el mundo puede entender. Pues esta es la verdadera razón por la cual se ha producido el Brexit y por la cual los ingleses están dispuestos a que ahora mismo se devalúe o pierde fuerza internacionalmente su libra, su moneda, que no va a perder tanta fuerza a largo plazo, en pro de conseguir una estabilidad económica y en pro de no perder, sobre todo, una potencia productiva y un carácter identitario productivo, que es lo que va a mantener a Reino Unido a salvo ante lo que nos espera al resto de países que estamos viviendo del guindo de las subvenciones
y sobre todo, y esto quiero remarcarlo, de la deuda pública. Pero antes que nada, y repito, lo que no hay que confundir bajo ningún concepto es el concepto de Europa, que es una realidad, un hecho político, con la Unión Europea, que es una construcción política y económica de los países europeos. Esta confusión que viven muchos españoles no es baladí. Se ha generado, sobre todo, como he dicho al principio, por Felipe González y Aznar en los momentos clave en los que debieron demostrar su pequeño, si es que lo han tenido alguna vez, yo creo que no, sentido de hombres de Estado. No los considero para nada hombres de Estado, lo considero unos oportunistas absolutos, pero en un tiempo en los cuales pues era menos visible la corrupción política que teníamos en España, cosa que hoy en día desborda y desgarra las costuras del régimen por todas partes. Pues estas personas lo que han hecho es que los ciudadanos confundan la hegemonía económica por intereses políticos con una hegemonía política que no tiene nada que ver. Y me voy a explicar. Yo, por ejemplo, estaría a favor de unos Estados Unidos de Europa. Es decir, una unión, un pacto federal, como puede ser los Estados Unidos de América, que lo que hace es mantener la soberanía e independencia por el propio sujeto político de cada nación, con un fin de unirse políticamente y posteriormente hacer un desarrollo económico. Esto tendría sentido, porque lo que haría sería, primero, establecer unos límites en los cuales esa unión, esa federación que viene de fide, igual que fidelidad, etcétera, etcétera, de tener confianza en el otro, esa unión, esa federación de estados marcaría unos límites que no se pueden traspasar y que no se puede entrar bajo ningún concepto a pisotear el tejido productivo y económico de cada miembro de esa federación, y eso sería capital. Pero sí se daría pues todo lo que ahora se está diciendo que se va a perder, ¿no? Como son la fluidez entre fronteras, sobre todo con Gibraltar, etcétera, etcétera. Toda esa unión política, que además generaría en una verdadera unión que tuviera fuerza a nivel internacional, unos Estados Unidos de Europa, son lo que posteriormente devendrían en una unión política, en una unión económica, equitativa, que no hiciera que hubiera países de primera y países de segunda, que no hiciera que hubiera países productores y países que tienen que desproducirse para no hacer la competencia a otros, con tal de vivir de las subvenciones y de la deuda pública. Evidentemente estoy hablando sobre todo de Grecia, España, Portugal y Italia, en cierto modo. Porque el proceso inverso, lógico, político, es decir, lo contrario de unos Estados Unidos de Europa, son la Unión Europea. ¿Y por qué? Pues porque el proceso que se ha seguido es a la inversa. El proceso no ha sido de una unión política a una unión económica, sino de una unión económica, y una vez estando férreamente anclados los intereses económicos en una dirección clara, ya construir la unión política. De hecho, cabe recordar que la Unión Europea se establece entre 2007, tal y como la conocemos hoy, entre 2007 y 2009, cuando realmente el primer tratado, que es el Tratado de Bruselas de 1948, es el que empieza a dibujar una línea que posteriormente será la que se dará a través del Tratado de París, del Tratado de la Comunidad del Carbón y el Acero, que es un tratado que establecía, sobre todo entre Francia y Alemania, unos intereses de conmutación del carbón y el acero, que eran los bienes que en ese momento regían la economía de las grandes naciones europeas, en este caso el tratado entre París y Alemania. Posteriormente, en el 54-55 se establece el Tratado de Bruselas, que amplía la comunidad del carbón y el acero, pero sobre todo es a partir del 56 y 57 con el Tratado de Roma, donde ya se incluye la comunidad sobre la energía atómica y se crea la Comunidad Económica Europea. Bueno, posteriormente está el Tratado de Fusión de los intervinientes en esta comunidad de la energía atómica y el carbón y el acero, y luego la Declaración sobre la Unión Europea de 1975, y ya posteriormente, en los años 86 y 87, creo, ya es cuando empiezan a dibujar lo que se llama la cooperación política, el Tratado de Cooperación Política. Tened en cuenta que esto empieza en el 48, y es
en el 86-87 cuando empiezan a dibujarse y a establecerse los primeros tratados de cooperación política, habiendo ya transcurrido prácticamente 40 años del forjado de una comunidad de cooperación de intereses económicos entre las grandes potencias políticas. Y en el 86 y el 87 se establece la cooperación política que posteriormente en los tratados de Maastricht del 92 y del 93, sobre todo luego el Tratado de Ámsterdam, de Lisboa, que es el que cristaliza y el que he dicho que a partir de 2007-2009 cristaliza en la Unión Europea actual, ya dan origen a la Unión Europea que conocemos hoy. Pero he hecho todo este repaso para dejar claro que este proceso de unión no surge de una necesidad política, sino de una necesidad económica. Y en este sentido cabe destacar que he empezado con todo este discurso alegórico hacia Inglaterra, porque también cabe decir una cosa: Inglaterra es el único país europeo que no sucumbe al fascismo y al nazismo. Todos los demás países fueron derrotados. Adenauer, De Gasperi, que posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron a ser puestos otra vez en manos y tuvieron el control de los países europeos, volviendo al sistema oligárquico que propició que Hitler pudiera subir al poder. Algo incomprensible, pero bueno, quien quiera saber más al respecto sobre todo esto, que lea un libro impresionante de Julius Spaak, que fue el primer secretario general de la OTAN, y el libro se llama Combates sin acabar, en el cual Julius Spaak describe exactamente cómo en la Europa continental, por los países haber perdido toda su soberanía y haber perdido su dignidad política, al haber sucumbido al fascismo y al haber necesitado de una ocupación extranjera para ser liberados, pero Julius Spaak cuenta cómo el interés de Estados Unidos no era liberar a los países europeos, era crear gobiernos controlados fácilmente por los yanquis, por Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque al finalizar la Guerra Mundial empezaba la Guerra Fría y Europa, del muro de Berlín hacia Occidente, tenía que ser muy fácilmente controlada por Estados Unidos para evitar que la expansión, sobre todo la expansión de las ideas y la influencia que pudiera tener la URSS en Europa. Inglaterra jamás entró en este juego porque jamás había perdido su soberanía y jamás había perdido su identidad política y su fuerza política porque no había sucumbido al fascismo. Y eso es lo que vemos hoy también. Porque todo lo que he dicho, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, el Tratado de Niza, los tratados que se realizan desde el 90 hacia aquí, son tratados que se realizan únicamente con un único objetivo, que es que Alemania, tras su unificación en la caída del muro de Berlín, establezca, consolide su hegemonía económica en Europa. Y eso es lo que hemos vivido hasta hoy. Eso es lo que hemos vivido hasta hoy. Y lo que he dicho al principio, que la gente joven no conocerá, la gente de mi generación y más joven no conocerá, es lo que se llamó la reconversión industrial y la entrada a la eurozona, que fue catastrófico. En primer lugar, a Felipe González se le escuchó en su momento, aunque él lo negó, que dijo que había que entrar en la Unión Europea como fuera. Y como fuera implicaba, y podéis buscarlo fácilmente, no sé si la gente más mayor se acordará, desmantelar toda la industria pesquera, minera. Fueron famosas las revueltas de los mineros de Asturias, entonces pegándose con la policía, en fin, cargas brutales. La industria pesada, la industria naviera, la industria lechera, y todo esto ha ido degenerando en que España vaya perdiendo su capacidad productiva para no hacerle la competencia a Francia y a Alemania y al resto de países, bueno, prácticamente Francia y Alemania, y a cambio a España se le daban ríos de dinero, ríos de subvenciones, y evidentemente los políticos españoles estaban así, encantadísimos de desmantelar cualquier productividad que además solamente genera beneficios para el Estado a través de impuestos, con tal de tener de repente la posibilidad de acceder a las grandes riquezas de los bancos europeos y a la financiación internacional. Eso es lo que Felipe González vendió. Y además lo que Aznar terminó de rematar con la entrada al euro, que se hizo sin hacer, y es que esto parece increíble, ¿verdad? Pero es que se hizo sin hacer un estudio. Nadie encargó un estudio para ver el impacto que tendría en España de entrar al euro. Nadie se preguntó, oye, vamos a estudiar a ver qué va a pasar
si España entra en el euro, además habiendo perdido la capacidad productiva que teníamos por la venta de toda la industria que he dicho anteriormente, ¿no? En la época de Felipe González. Vamos a ver qué pasa. Nadie hizo esto. Nadie lo hizo, y eso no hay nadie que lo pueda negar. Y reto a cualquier economista, a cualquier persona que entendida en política, a presentar algún documento, algún escrito, algún informe de cuáles eran los resultados que iba a devenir en España de introducir la moneda única, entrar en la eurozona, básicamente. Y así ha sido que, evidentemente, un euro en Alemania no ha tenido nunca el mismo valor, ni de que España entró en la eurozona hasta hoy, no ha tenido el mismo valor en Alemania que en España. No ha tenido el mismo valor en Francia que en Grecia. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque eso depende del PIB, del Producto Interior Bruto, de la capacidad que tiene un país para generar riqueza. Y en el momento en el que tú destruyes el tejido industrial y productivo y agrícola de un país, es natural que ese país tiene que estar subyugado, depender de los demás y de la financiación extranjera ya a día de hoy para pagar ya a los funcionarios públicos. Por eso cuando yo digo que se cree más administración, que se creen más ministerios, más directores generales, etcétera, etcétera, estamos aumentando el gasto público innecesariamente para beneficiar a una clase política que está colocando a sus amiguetes, a sus colegas, a sus correligionarios de partido, cada uno de su partido, independientemente del color que sean, está suponiendo la ruina para España. Porque España a día de hoy no puede pagar los sueldos de la administración pública, depende del capital extranjero. Y si no, entrad en una página web que se llama deudaespaña.com, creo que es deudaespañola.com, y veréis cómo a cada segundo España sigue generando deuda. Seguimos, lo que pagamos hoy es con dinero que pedimos ayer. Y el dinero que pedimos mañana será para pagar pasado mañana. Pero este dinero no depende, estos pagos no dependen de la productividad que tenemos en España. No producimos suficientemente para pagar el Estado que nos hemos montado. Por eso cuando digo que Vox es tan malo como Podemos, porque empezó con discursos que tenían mucho sentido pero que ha ido abandonando por el camino, como el estado de las autonomías, claro que el estado de las autonomías es insostenible. Pero no porque Franco fuera unitario y los españolistas o nacionalistas españoles estén hablando de una España única, sino porque el modelo autonómico es sangriento para la economía española y para la economía regional y autonómica. Porque está creando una administración encima de otra, más en las diputaciones, más los ministerios, más las direcciones regionales, más las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, que los ciudadanos no podemos soportar. Además, con una carga fiscal como no se ha visto en las últimas décadas. Pero bueno, básicamente lo que quiero decir hoy es que la caída de la Unión Europea sería un gran aliento para todo amante de la libertad, porque la libertad política nace de la comunidad política, del sujeto político capaz de gobernarse a sí mismo. Para eso hay que conocer, tengo que hacer un vídeo explicando exactamente qué es el hecho nacional, la diferencia y por qué repudio todos los nacionalismos que están en contra del hecho nacional. Porque para ellos la nación es un acto, es susceptible de la voluntad, se puede decidir. Pero todo revolucionario, todo amante de la libertad, de la democracia, primero tiene que mirar qué es el sujeto político. Y en el caso del sujeto político español, el ataque que se hizo en su día por parte de nuestros propios políticos, vendiendo el tejido productivo, ha sido tan grande que lo veremos más adelante, estoy segurísimo que lo veremos, lamentablemente porque va a suponer una desgracia para las clases medias y trabajadoras en primer lugar. La clase política estará a salvo con sus fortunas fuera de España, pero nosotros vamos a vivir si volvemos a la peseta, una devaluación de nuestra moneda y una incapacidad para poder asumir la deuda pública como no se ha visto desde el crack de principios del siglo XX, yo creo que incluso más grave. Pero bueno, ante esto solo cabe la esperanza y el decir que esto puede que tenga una fecha de finalización, porque cada día que pasa estamos generando más deuda, cada día que pasa España genera más deuda, y eso lo único que hace es condenar el futuro de España a nivel productivo. Yo me alegro del Brexit, creo que cualquier persona demócrata y que estime su nación debe alegrarse del Brexit porque implica el final de la Unión Europea, tal y como la hemos conocido hasta hoy, que no es más que una serie de países satélite a los intereses de Alemania. Y yo lo que quiero es que cuando vaya por los campos de Valencia
no ver las naranjas cayéndose al suelo, sabiéndose que luego se han comprado 133 toneladas de naranjas al extranjero, cuando en Valencia tenemos la mejor naranja del mundo y este año ni siquiera se ha recogido. Y lo mismo pasa en Extremadura, con lo que estamos viendo con los aceituneros, que se están llevando palos por todos lados, pelotas de goma, cosas que en Cataluña ni se pensó. Por Dios, ¿qué va a decir la prensa extranjera? No vamos a quedar aquí como unos fachas. Pero a los extremeños, estos que están ahí manifestándose, ¿por qué? Por los campos. ¡Venga, hombre! En fin. Quiero terminar con una frase de Winston Churchill, ese gran político inglés que no servía para la paz, pero que servía para la guerra y que mantuvo firme a su nación ante uno de los episodios más duros que tuvo que ver el siglo XX, que fue combatir el nazismo, como no hizo el resto de Europa. Winston Churchill dijo, al principio de la Segunda Guerra Mundial, con la primera victoria, este no es el final. Ni siquiera es el principio del final. Pero tal vez sea el final del principio. Muchas gracias, espero que os suscribáis y que veáis más vídeos de este canal antes de empezar a comentar. Salud y República Constitucional.